11:19, nos vamos a exteriores con Dani Brites. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Gracias por la Muy paciencia, buenos muchas días. gracias. Buenos días al equipo, ¿cómo anda? Pero todo bien. Pero ¿Protegido bien. o a la Bueno, intemperie? protegido sí, Ah, bueno, corriendo de aquí para allá y tratando de organizarme con el tema de la lluvia que a veces es intensa en la mañana de este día martes. Bueno, estaban hablando de cambiar la vida, ¿le cambiará la vida esto de la extensión horaria después de las vacaciones? Ya hubo hoy, estaba comentando Martín, de una manifestación de transporte escolar que ellos dicen que le van a perjudicar a ellos por el tema de los horarios, así que estamos con José Gea, que es secretario general de ACEPEC. ¿Qué se sabe hasta ahora? Es un hecho que después de las vacaciones hay extensión horaria en la primaria. Martín, te escucha. sí. José, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por la gentileza habitual que tenés para con nosotros, ¿eh? No lo estoy escuchando. A ver si tenemos algún problemita en el muteo. A ver. Hola, Ahora sí, ahora hola, sí, ahora sí. Ahora sí te hola escucho Martín, perfecto. ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Pero muy bien, gracias por la gentileza habitual para con nosotros, José. Bueno, contame un poquito cómo está recibiendo la familia docente esto. Bueno, recién Dani en la introducción hablaba de cómo, por ejemplo, la gente de los minibuses escolares está de alguna manera enojándose porque considera que es perjudicial para sus intereses, pero en definitiva, hablemos un poquito de contenidos y de lo que significa esta discusión respecto de recuperación de horas en el impacto que tiene en la familia docente. Bueno, primero Martín, quiero decirte que el Estado tiene la potestad, ¿no es cierto?, de ir modificando el sistema educativo de acuerdo a las necesidades. Sí. Es el primer punto como para entender esto. Hay una tarea que también estuvo cortada por un tiempo, que está dentro de la Ley Nacional de Educación, dentro de la Ley Provincial de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo, que son las escuelas de jornadas extendidas, ¿no? Sí. Ese es un mecanismo que se tiene que ir dando con el tiempo. Obviamente que en este momento estamos pasando o terminando quizás una pandemia mundial, que fue el COVID, en donde el sistema educativo recibió un golpe importante Sí. en la manera de poder transmitir los conocimientos, que era totalmente presencial. Uh-huh. Se realizó una evaluación a aprender en el año 2021, en donde arrojó cifras bastante alarmantes en matemática y lengua, ¿no? Sí. Entonces, una reacción instantánea ante ese hecho fue esto de la prolongación la hora que se pretende agregar tanto en el turno mañana como en el turno tarde, Uh-huh. y consensuado en el Consejo Federal de Educación, donde están la presencia de todos los ministros, y creo que ese fue el mecanismo administrativo en esta cuestión. Sí, sí. A O nivel sea, perdón, provincial, te interrumpo brevemente porque es muy interesante lo que planteás en términos de recorrida. Yo creo que si le planteamos esto a la ciudadanía respecto de recuperación de contenidos por lo que significó el impacto de pandemia, prácticamente todos estamos de acuerdo en que algo hay que hacer para recuperar el terreno perdido. Bueno, la pregunta apuntaba fundamentalmente a cómo se discutió esto y cómo ha sido recibido por la familia docente. claro, Martín, esto quería hacer este recorrido porque más allá de que nosotros estuvimos en el Consejo Federal del Sur allá por el mes de abril, Sí. y obviamente la ministra nos llamó la semana pasada para trabajar en este punto, otro contacto no tuvimos, digamos, otro procedimiento no tuvimos. Nosotros lo que pretendemos es que con esto que se va a llevar a cabo realmente estén dadas las pautas en la parte salarial, y obviamente que en la parte de contenido, en la parte pedagógica, para que no sea solamente una hora o 40 minutos, perdón, porque no es una hora reloj, 40 minutos, sino que realmente se pueda atacar a los objetivos para el cual se está aplicando esta situación particular. Uh-huh. José, buen día, te saluda Diego Romero. En la provincia tal, de Diego? Corrientes serán 400 las escuelas donde se va a generar esta extensión de horarios. ¿Se tiene el dato de Capital? ¿Tienen ustedes el dato en Capital? Digo, trayendo un poquito la cuestión relacionada al conflicto, o mejor dicho, a la protesta planteada por los transportes escolares, y si esas escuelas, las seleccionadas, presentan, digamos, el grado de dificultad para, bueno, llevar adelante esta iniciativa. ¿Ustedes tienen evaluado, tienen estudiado el tema?
No, nosotros lo que estamos es conteste con la información que nos brinda el Ministerio, esperando otra reunión para ser más específico. Quiero recordarte que esas 400 escuelas las que van a estar dentro del casco de la ciudad son las escuelas normales, porque dentro de esas 400 están las escuelas normales, y después ya están las escuelas suburbanas y las escuelas rurales. Sí. O sea que hay que ser específico, no son todas las escuelas del casco de las grandes ciudades, es solamente las escuelas normales, que nosotros tenemos aquí 2, recordemos, en el casco dentro del casco de la ciudad, y después el resto ya son suburbanas. ¿Cuál es normal y cuál es la escuela normal que está por Bolívar y cuál es la otra? Y la escuela regional. Y la regional, ajá. O sea, eso como... Y después las otras escuelas, no te olvides que son ya las que tienen prolongación de jornada, que también no están dentro del casco céntrico. Para responderte un poco a los transportes escolares, que sí, obviamente va a haber una modificación. ¿Por qué? Porque el horario de ingreso de las escuelas normales quizás no sea el horario de ingreso de las otras escuelas. Si hay 2 hermanos que no van al mismo establecimiento, pueden tener algún inconveniente. José, te pregunto algo puntual respecto de contenidos. En virtud de los resultados que arrojaron las pruebas, he escuchado de manera muy espontánea en conversaciones en donde hay docentes en una conversación, que lo que también se está discutiendo es la efectividad de la virtualidad. ¿Vos qué pensás respecto de esto como docente? Porque en definitiva, como bien dijiste, la pandemia nos afectó a todos en mayor o menor medida, pero en su momento algunos dijeron, bueno, la virtualidad en definitiva fue un camino que nos abre un mundo nuevo en el terreno educativo. Ahora, cuando nos fuimos a los resultados, nos encontramos con preocupantes datos en 2 materias que son claves para las herramientas básicas de defensa que tiene un chico en términos de conocimiento, lenguas y matemáticas. Bueno, la virtualidad vino a tratar de equilibrar quizá un poco lo que no pudimos hacer en la presencialidad en época de pandemia. Sí. Por supuesto que en este tratamiento nosotros como sindicato creemos mucho en la dualidad, en la bimodalidad, en el marco de en este momento sí, la virtualidad, en contexto un poco más de aplicaciones muy particulares que se necesiten, pero la presencialidad es algo que es fundamental en esto, una presencialidad que creo que nos dimos cuenta todo como sociedad la importancia de la docencia en ese sentido, ¿no? Así que eso como para dejar más... ¿Fue importante en época de pandemia? Fue importante. ¿Se pudo dar lo mínimo y lo necesario? Y quizás se pudo dar lo mínimo, no sé si lo necesario. Por eso tenemos estos resultados. Claro, o sea, podría haber sido peor sin virtualidad. Exactamente. Te imaginás los chicos totalmente a la deriva, ¿no? Más allá que fue todo un movimiento, y creo que con vos conversamos, cómo cambió la vida de los padres, de los tutores o el responsable en ese sentido, inclusive la vida de los docentes que tuvieron que buscar y alternar. José, me parece que ahora lo que tenemos que es curar esas heridas dentro del sistema que queda, pero que no sea parche, eso quiero dejar plantado, que no sea solamente parche por los resultados que pasó el 2021, ¿no? José, aprovecho que estamos hablando de virtualidad y tecnología para preguntarte algo que en la semana que pasó disparó un debate bastante fuerte, unas imágenes de una docente queriendo sacarle un celular a un alumno de secundaria y recibiendo una serie de improperios, absolutamente, repudiable eso, pero plantó una discusión. ¿El celular en el aula, sí o no? ¿Cómo lo ves al tema? El celular o la computadora, la computadora, porque creo que eso tanto los gobiernos nacionales y provinciales están queriendo que todos los chicos tengan, ¿no es cierto? Queriendo garantizar eso. Exactamente, garantizar eso. Yo quiero aclarar que el celular en el aula sin tener razón de ser la utilización, obviamente que trae distracción, ¿no es cierto? Eso no es necesario. Ahora, el celular en el aula tratando de que sea un componente más para apoyar al sistema educativo es necesario, eso lo vimos. Por eso digo, necesitamos una planificación más al respecto para que esto no suceda lo que sucedió con esta docente, ¿no? Eso una planificación tiene que estar dentro de una política educativa y dentro de un sistema, digamos.
José, un dato más que se mencionó en uno de los encuentros que tuvieron las autoridades educativas con los sindicatos, quienes lleven adelante estas horas extras curriculares, ¿van a ser los mismos docentes de los habituales, digamos, de los chicos en las aulas, o van a ser otros docentes, aquellos que que habían perdido, digamos, sus horas siendo suplentes? Lo ideal sería que sean los mismos docentes por la continuidad que tiene, porque no termina en 1 hora, en 40 minutos un taller, sino debe continuar con la asignatura que en el tiempo que se da en la mañana y en el tiempo que se da a la tarde, digamos. Tiene que tener cierta continuidad, cierto refuerzo en ese sentido. Y sí, no es obligatorio. Se buscaría después con los docentes que están en disponibilidad, que son los docentes que por algún motivo fueron cerrados sus aulas, o sea, por falta de alumno, para ocupar ese espacio. Y por último serían los docentes suplentes empadronados, que estén dentro del padrón y que tengan la posibilidad de poder asistir a eso. Y obviamente que eso todo es rentado, ¿no es cierto? Algo que sí, ahí no tenemos la especificidad de cuánto es el monto establecido, cuánto el 80% que manda Nación y cuánto el 20% que pone la provincia, ¿no? José, la gentileza siempre reconocida, te mando un abrazo grande, ¿eh? No, gracias a ustedes por su tiempo, muy amable. ¿Nos vamos a la pausa, Tere? Nos vamos a la pausa, Martín. Un saludo para la señora Alicia Artieda, cumple Pero sus cómo no.